Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora vamos a revisar esta encuesta que se ha publicado el día de hoy en página 7. Página 7 anda haciendo cada mes este tipo de encuestas para ver cuál es la preferencia electoral que tenemos acá en Bolivia, ¿no? Bueno, luego de lo que ha pasado en estos días de convulsión social en el país, vivimos días bastante difíciles. Y además que tenemos que el tema de la pandemia, según el Ministerio de Salud, aún no estaríamos llegando al pico de contagiados, ¿no? Para el Ministerio de Salud, el pico de contagiados recién sería en septiembre o finales de septiembre, con 150.000 casos de coronavirus. Pero por las estadísticas que yo manejo y hemos estado revisando con algunos amigos, tal vez haga un video de esto en alguna otra oportunidad, pues creemos que ya estamos en estos momentos en el pico y que incluso Santa Cruz estaría ya en la meseta, ¿no? Es decir, ya estaría controlando. Tengo entendido que en Santa Cruz ya hay camas vacías, ya puedes encontrar medicamentos, incluso hay algunos centros COVID que se estarían cerrando. Mientras que en el occidente sí estamos bastante complicados, sobre todo en la ciudad de La Paz, en Cochabamba, pero ya no se ve lo que se veía hasta hace 2 semanas, ¿no? Gente muriendo en las calles, todo bastante complicado. Yo les digo que hay algunas farmacias que ya tienen algunos medicamentos, así es que creo que la falta de pruebas que ha sido prácticamente desde marzo no nos ha permitido saber la magnitud en total de la enfermedad, ¿no? Ya cada uno de ustedes puede tener su propia experiencia. Yo en lo personal, mi familia que ha estado contagiada, pues no se ha hecho pruebas de PCR ni nada. La mayoría se ha estado recuperando con los protocolos que se han dictado desde el CEDES o con medicina natural. Pero de la misma forma mucha gente, ¿no?, que ya se ha contagiado y ya está pasando la enfermedad. Y estos obviamente no están en los listados oficiales. Pues bueno, ahora retomamos a lo que es el tema electoral. Y vamos a hablar de esta encuesta, ¿no? Esta sería la ficha técnica. La encuesta se realizó a nivel nacional en las áreas urbana y rural. Tiene un margen de error del 2.95%. La muestra se distribuyó en las 9 capitales más la ciudad del Alto, poblaciones de más de 2.000 empadronados habilitados y poblaciones de menos de 2.000 habilitados empadronados para las elecciones presidenciales. La población objetivo fueron personas mayores de 18 años que radican en Bolivia, quienes fueron encuestadas mediante smartphones en sus hogares. La muestra total fue de 1.100 casos con un margen de error de más o menos 2.95% y una confiabilidad de 95%. Fechas del trabajo de campo se hizo entre el 6 y 11 de agosto de 2020 a través de encuestas vía smartphones. Financiador, compañía editora Luna Llena Sociedad Anónima, empresa editora de página 7. Si se dan cuenta, 6 y 11 de agosto, es decir, ya estábamos en el bloqueo. El bloqueo en Bolivia empezó el 2 de agosto, duró hasta el 14 de agosto más o menos, que son 12 días de bloqueo que estuvimos en el país. Así es que, si bien no fue tan duro en estos primeros 5 días, ya se sentía la presión de la COP, de los movimientos sociales y del MAS principalmente, ¿no? Así es que algo tuvo que influir todo lo que estaba ocurriendo en las respuestas de los que fueron empadronados, que fueron estas, ¿no? Luis Arce sacó acá 23%, Carlos Mesa 23%. Vemos que Luis Arce bajó respecto a la intención de voto de esta misma empresa, de esta misma encuestadora. El anterior mes bajó un puntito y Carlos Mesa subió. Lo vamos a ver más adelante cómo es esa fluctuación. Indecisos no sabe, no responde, 19%. Yanine Áñez 12%, bajó también. Ninguno blanco nulo, 11%. Si sumamos este 19 más este 11, tenemos un 30%, ¿no? 30% de gente que no sabe por quién va a votar, que también es mi caso. Yo tampoco sé por quién voy a votar en este momento. Luis Fernando Camacho 6%. En la convulsión, en este tipo de situaciones en las que hay que sacar carácter, pues Luis Camacho sale ganando, ¿no? Y pues rentabilizó en algo, creo. Jorge Tuto Quiroga 3%, Chiyunchu 2%, que estuvo prácticamente desaparecido estos días, Feliciano Mamani 1%, que participó en el diálogo nacional, pero sin pena ni gloria. Y página 7 ya obvia lo que es la candidata del ADN, ¿no?, que yo creo que hubiera tenido algunos votos, sobre todo viendo la participación que ella tuvo hace unos 10 días en el diálogo nacional, ¿no? Recordarán que fue la candidata que le preguntó a la presidenta si se iba a referir a ella como candidata o presidenta.
Esta es la encuesta del mes pasado, cuando las elecciones tendrían que ser en septiembre. Vemos que Luis Arce sacó 24%, ahora 23%, bajó un puntito. Los indecisos de 20% bajaron a 19%. Carlos Mesa de 20% subió hasta 23%, es decir, subió 3%. Carlos Mesa es el que más rentabiliza, ¿no? Sobre todo cuando los asesores vienen del gobierno, que son bastantes, la verdad. Y cuando el MAS se anda metiendo autogolazos, que digo, ¿no? Es decir, creo que el MAS tenía bastantes posibilidades de ganar estas elecciones, pero con estas acciones pues que van en contra de la sociedad, que bloquear oxígeno, bloquear alimentos, pues no son reivindicaciones, ¿no? Y ahí creo que el MAS ha perdido bastante votación, la verdad. Y el que pues gana siempre es Carlos Mesa, ¿no? Que nuevamente, gracias al voto útil, pues estaría ganando las elecciones, o ganándole, o yendo a segunda vuelta con el MAS. Ninguno blanco de 9% sube a 11%, es decir, si sumamos, aquí teníamos 29% de indecisos, aquí tenemos 30% de indecisos, 1% más de gente que no sabe por quién va a votar, ¿no? Luis Camacho subió un puntito, como les decía, él siempre rentabiliza. Tuto Quiroga mantenió su votación, Chi Yun-Chu bajó un puntito, el puntito que se lo llevó pues Feliciano Mamani con el 1%. Esas serían las fluctuaciones, el cuadro histórico de todas las encuestas que ha hecho Página 7. Y tenemos, ¿no?, que bajó del 22 al 26%, empezó con 22% en diciembre de 2019, cuando creo que no se sabía que Luis Arce iba a ser candidato. Subió hasta el 26, subió hasta el 27 en febrero, luego en julio bajó hasta el 24 y ahora bajó nuevamente hasta el 23, ¿no? Y Carlos Mesa, que luego de sacar creo que 26% más o menos en las elecciones 2019, pues obviamente bajó, porque mucha de la gente de Santa Cruz que votó por él, principalmente por el voto útil, voto contra el MAS, decidió votar por Camacho esas veces, ¿no? Y tenía 20%, bajó hasta el 17% y luego empezó a subir 19%, 20% y ahora un 23%, ¿no? Que es cuando empata con el MAS. Tenemos a Yanine Áñez, que empezó con un 9%, en diciembre no era candidata por si acaso, en enero tampoco era candidata, 12%, y en febrero cuando se lanzó a la candidatura pues tenía un 18%, casi empatando con Carlos Mesa, ¿no? Luego el mal manejo de la pandemia principalmente la bajó hasta el 16% y ahora llega hasta el 12%, es decir, lo más bajo que ha obtenido. El ninguno blanco es el rosado. El azul, este morado es Chi Yun-Chu, que sigue en picada de 7%, 6%, 5%, 3%, 2%. Jorge Tuto Quiroga 2%, 3%, 2%, 3%, 3%. ¿Dónde está Luis Fernando Camacho? Este es Luis Fernando Camacho, ¿no? Que empezó con mucha fuerza. No, empezó con 11% más o menos. Llegó más o menos, creo que hasta un 17%, bajó hasta 9%, 3%, 3%. Proyección de votos válidos. Ustedes saben que en las elecciones solo valen los votos válidos, ¿no? Si ustedes votan blanco, nulo, o si no van a votar, pues no favorecen y perjudican a nadie, porque sus votos no se contabilizan directamente, ¿no? Solo se toman en cuenta los votos válidos. Entonces esto es sin tomar en cuenta ese 30% de personas que no saben por quién van a votar o van a votar blanco o nulo, ¿no? En esto Luis Arce tendría 33%, Carlos Mesa 32%, es decir, nos vamos a segunda vuelta con Luis Arce, Carlos Mesa. Yanine Áñez 17%. Luis Fernando Camacho 9%, Jorge Tuto Quiroga 5%, Chi Yun-Chu 3%, Feliciano Mamani 1%. Es decir, casi asegurado de que vamos a ir a segunda vuelta entre el MAS y Carlos Mesa. Y si vamos a un 1 contra 1, pues... Y si hubiera una segunda vuelta entre Luis Arce y Yanine Áñez, ¿por quién usted votaría? Por poco, pero le ganan, ¿no? Yanine Áñez con 39%, Luis Arce con 38%, ninguno 14%, no sabe, nos responde 9%, ¿no? Habría que ver, es una cantidad muy grande todavía de gente, 23% de personas que no saben por quién van a votar, por cuál se decantarían, por Yanine o por Luis Arce. Pero está muy peleado en este escenario. En el escenario contra Carlos Mesa, pues evidentemente Carlos Mesa le gana muy fácilmente
a Luis Arce en segunda vuelta de 47% a 30%, ¿no? Ninguno 12%, no sabe, no responde, indecisos 11%. Es decir, en la preferencia anti-más gente votaría por Carlos Mesa que por Yanine Áñez, ¿no? Esto ya lo habíamos visto en la anterior encuesta, donde veíamos que si no se presentaba, si no se presentaba Yanine Áñez, el que más ganaba en votos era Carlos Mesa. Y lo mismo pasaba si no se presentaba Luis Arce, ¿no? Carlos Mesa siempre rentabilizaba los votos de Juntos o del MAS. Esto es sobre en julio, la anterior encuesta. Acá si nos damos cuenta, pues Carlos Mesa sigue sacando el 47%, pero Luis Arce había sacado 34%, ¿no? Ahora la diferencia se ha ampliado más todavía. Mientras que con Yanine Áñez le ganaba todavía con holgura, con 42 a 37, pero ahora simplemente es de 39 a 38, ¿no? Es decir, el gobierno también está retrocediendo bastante. Ahora pasamos a otro tipo de análisis: cruce de intención de voto con disposición para ser jurado electoral el 18 de octubre. Es decir, de los que van a votar por Carlos Mesa, Luis Arce es el candidato con más simpatizantes dispuestos a ser jurados pese a la pandemia. Es decir, de la gente que va a votar por Carlos Mesa, 66% de gente no quisiera ser jurado, y si sería jurado apenas 32%, ¿no? De Yanine Áñez prácticamente el 71% no sería jurado, solamente el 29% sería jurado. De Luis Fernando Camacho, 74% no sería jurado, y si sería jurado apenas 22%. Mientras que de Luis Arce, creo que es el único, que tiene positivo junto a Feliciano Mamani. 66% de la gente sí sería jurado y 32% no sería jurado, ¿no? Valga recalcar que los movimientos, los bloqueos, todo lo que tuvimos y los que están desesperados por elecciones en este momento son principalmente la gente del MAS, ¿no? Que ve que aún puede retornar al poder. Jorge Tucto Quiroga, 76% no sería jurado, 21% sí sería jurado. De Chi Hyun-Choo, 64% no sería jurado, 36% sí sería jurado. Feliciano Mamani, 46% no sería jurado y 54% sería jurado. Ninguno blanco, 65% no sería jurado, obviamente, 31% sí sería jurado. Y de indecisos, 58% no sería jurado y sí sería jurado, 34%. Cruce de intención de votos con intención de ir a votar. Eso es para ir a votar, ¿no? Acá cambia un poco la cosa, ¿no? Por Carlos Mesa, el 68% de simpatizantes que tiene iría a votar ese día, 25% no. De Yanine Áñez, el 73% iría a votar, 23% no. 20% no. De Luis Fernando Camacho, el 71% iría a votar, 23% no. Y del MAS, el 93% iría a votar y 6% no iría a votar, ¿no? Es decir, hasta enfermos con COVID van a ir a votar por el MAS. Jorge Tucto Quiroga, 45% sí iría a votar, 42% no iría a votar. Chi Hyun-Choo, 80% sí iría a votar, 20% no iría a votar. Feliciano Mamani, 54% sí iría a votar, 46% no iría a votar. Ninguno blanco nulo, 67% sí iría a votar, 30% no iría a votar. Y indeciso, 67% sí iría a votar y no iría a votar, 20%. Y pues eso, ¿no? Ya para comentarios finales, Carlos Mesa, sin hacer mucho, solamente videos en redes sociales, pues sigue capitalizando votación que viene de los errores, ¿no? Uno del gobierno, quien no ha sabido manejar la pandemia en forma adecuada, que siguen hallándose hechos de corrupción por aquí y por allá, que está descontrolado, hay un desgobierno total. No sé si ustedes sabían, pero hubo una semana, hace como 2 semanas, donde renunció el presidente de la aduana, renunció el presidente de impuestos internos, renunció el gerente general del Banco Unión. Estas cosas no han sido eco en los medios tradicionales. ¿Por qué? Porque básicamente estábamos más preocupados de la salud, obviamente, pero son hechos bastante graves. YPFB siguen apareciendo hechos de corrupción, siguen saliendo cosas, pero todo lo ocupa lo que es la pandemia, ¿no? Y aquí es el gobierno pues que también va cometiendo muchos errores, y eso le va quitando apoyo a la presidenta, que tal vez si hubiera tenido una actuación más firme estos días de bloqueo, tal vez hubiera ganado votación, tal vez hubiera perdido. Creo que la forma en que se resolvió todo esto la terminó favoreciendo un poco, porque no se derramó mayor cantidad de sangre, pero también hizo ver que no es un gobierno tan fuerte como el que se había visto a principios de gestión. Bueno, esa es la impresión que yo tengo. Por otra parte, el MAS viene dando disparos al pie, ¿no? Creo que al ver la pésima gestión que estaba realizando este gobierno,
el MAS podría haber capitalizado, ¿no? Porque básicamente hicieron bastantes cosas. Yo nuevamente repito, no soy de aquellos que dicen 14 años no se hizo nada. Creo que de esos 14, 8, por lo menos 10 años se hicieron bastantes cosas, ¿no? Creo que el país creció bastante. Creo que el MAS impulsó una forma de hacer las cosas que nos tenía orgullosos hasta cierta parte de ser bolivianos. Los teleféricos, varias construcciones monstruosas, así han sido museos o la Casa Grande, pues son cosas que no se veían antes y son cosas que se hicieron en el gobierno del MAS, ya que en los últimos años pues las ansias de poder, el presidente Evo Morales, la corrupción, la burocracia, el nepotismo, pues hicieron trizas a un movimiento legítimo, y es parte de la historia, es parte de la caída del MAS también, ¿no? Pero creo que si hubieran ayudado a la gestión de gobierno, si hubieran sido más proactivos en solucionar el tema de la pandemia, ya hubiéramos estado llegando al pico, ya hubiéramos estado en una meseta en todos los departamentos. Creo que ya mayormente ya hubiéramos estado más seguros de ir a elecciones, ¿no? Y el MAS hubiera estado más seguro de ganar estas elecciones. Pero creo que han tenido acciones políticas que no han sido las adecuadas, sobre todo en los últimos días. Y todo esto lo capitaliza pues Carlos Mesa. ¿Por qué? Porque Carlos Mesa no necesita ser gobierno. Tampoco es oposición, es decir, es alguien que se mantiene neutral. Y es alguien que si entra al gobierno, se supone que no va a perseguir ni a masistas ni a demócratas. Porque si ustedes se dan cuenta, si entra a Luis Arce, pues la cacería contra la gente de demócratas va a ser brutal. Y si sigue Yanine Áñez en el poder, pues la cacería contra gente del MAS ya viene siendo bastante, incluso extrajudicial, yo diría, ¿no? O sea, habían bastantes cosas que le criticábamos al MAS cuando resolvía, sobre todo lo que le pasó al dirigente de los Yungas, al Cocalero, que que fueron cosas que no deberían darse en democracia, ¿no? Pero la gente de Juntos de Demócratas pues ha retomado esas actividades, lo cual no favorece a nadie, creo, ¿no? Menos a un país que, tal como lo dijo Carlos Mesa, pues va a sufrir una crisis económica bastante dura estos siguientes meses, y se necesita de un gobierno fuerte, un gobierno de consenso, un gobierno que no busque cacería, yo creo, un gobierno que busque más que todo que todos los bolivianos, masistas y demócratas, sumemos, ¿no? Y vayamos para adelante. Y esa sería la situación. Yo creo que está bastante claro. La segunda vuelta tendría que ser entre MAS y Comunidad Ciudadana, a menos de que es Bolivia, pueda ocurrir un golpe de efecto de esos, pues que lo cambia todo y hagan que Yanine Áñez suba exponencialmente en estos últimos 2 meses, ¿no? Lo cual lo veo bastante difícil, porque está muy deteriorada la imagen de la presidenta, de sus ministros, de sus funcionarios y de todo lo que representa este gobierno. Eso sería. Vamos a esperar la siguiente encuesta. Hasta luego.